Los 80s fueron posiblemente la década más influyente en la historia de la cultura pop reciente. La acumulación de todo lo que vino antes de ella se tradujo en una explosión de creatividad, y todo lo que vino después fue resultado de su inspiración. Con la tecnología de los 2000s y la melancolía de no superar el éxtasis ochentero, las compañías capitalizaron sobre la nostalgia más que nunca. Llevamos más de 20 años recreando lo que nació hace más de 40. Películas, series, animes, casi todo lo que ha sido exitoso en los 80s ha tenido una adaptación, remake o reboot desde los 2000s, y no parece detenerse pronto. Yo soy Tony H para #Geek, y en la cita de hoy vamos a revisitar las sagas y franquicias exitosas de los 80s y 90s que fracasaron en los 2000s. En esta ocasión nos vamos a enfocar mayormente en productos de la cultura geek que nació en los 80s y algunos de los 90s, y vamos a dejar por fuera videojuegos y animes, poniendo especial énfasis en productos de ciencia ficción, acción, entre otros. También dejaremos por fuera sagas de superhéroes. Ya tenemos un video en el canal que te invito a ver al finalizar este video. Sin más dilación, comencemos. Transformers. La serie de Transformers nació en 1984 como una estrategia publicitaria para vender juguetes. Sus primeras historias se vieron en cómics publicados por Marvel, y eventualmente veríamos la serie animada, y aunque en muchos casos la calidad narrativa o la profundidad no era una prioridad para estos productos, Transformers supo sorprender a los televidentes de aquellos años con una historia fascinante, que continuó expandiéndose en videojuegos, películas y más series que reiniciaban o revitalizaban la saga. A mediados de los 2000s, la tecnología permitió que Michael Bay trajera a la vida la historia de los Autobots y los Decepticons en una guerra por el planeta Tierra, con una primera película que logró un éxito sin precedentes y que tuvo varias secuelas que cada vez amasaban más dinero, pero que proporcionalmente iban perdiendo la aceptación del público y de la crítica. Curiosamente, Transformers 4 fue la peor calificada de la saga y entró a la lista de peores películas de la historia de muchos medios especializados, pero fue la segunda película de la saga con mayor recaudación, quedando solo 20 millones por detrás de El lado oscuro de la luna. Cuando El último caballero llegó a las salas de cine en 2017, el daño estaba hecho, en una película que intentó remediar todo lo malo de la era de la extinción, pero a partir de ahí todo fue en picada, con un guión criticado por ser igual de incoherente y aburrido. Parecía que la magia caótica de Michael Bay se había desvanecido. Aunque El último caballero no fue un fracaso, fue la primera en recaudar menos que la original lanzada en 2007, tendencia que seguiría lamentablemente con películas que sí tenían mucho corazón, como Bumblebee en 2018, que aunque no fue un fracaso y tuvo el presupuesto más bajo de la franquicia hasta ese entonces, se quedó por debajo de las expectativas del estudio, aunque logró la mejor aceptación para una película de la saga en muchos años. Con Rise of the Beasts también se quedó a deber, con una película con un presupuesto estimado de 200 millones que recaudó 441. Recordemos que para Hollywood una película solo es rentable si triplica su presupuesto, porque debe recuperarse además la inversión de marketing y el porcentaje compartido con las salas de cine. En 2024 se lanzó Transformers One, una película animada alabada por su historia y narrativa que lamentablemente fue un fracaso, que contó con un presupuesto de 147 millones y solo logró recaudar 128. Es seguro que Transformers fue una mina de oro que aparentemente no ha logrado recuperar la atención masiva que supo tener en un punto. Lleva casi 10 años en picada y por ahora solo nos queda esperar qué le depara en el cine, pues en otros medios sigue siendo sumamente rentable, pero aún no logra recuperar la magia que los llevó a ser un fenómeno cultural. G.I. Joe. Y otra propiedad de Hasbro nacida en los 60s con una línea de juguetes, pero que logró convertirse en un fenómeno mucho más grande en los 80s, fue G.I. Joe, la serie de un equipo élite de soldados que lucha contra la organización Cobra. Esta franquicia acompañó a la generación de los 80s con su programa que tenía personajes fascinantes, pero perdió su brillo con la llegada de nuevas franquicias en los 90s. En 2009 se estrenó G.I. Joe Rise of Cobra, una película que intentó sentar las bases de una potencial saga similar a Transformers. Aunque la película no fue un éxito masivo, logró suficiente aceptación y éxito comercial para producir una secuela.
Retaliation, que esta vez contaría con Dwayne Johnson, y aunque en 2011 causó expectativa, la película se retrasó hasta 2013, causando que el público perdiera el interés. El desempeño de la película fue mayormente negativo críticamente, aunque fue un éxito de taquilla moderado e intentó alejarse de la ciencia ficción para centrarse más en la acción. La película pasó sin mucha pena ni gloria. En 2021, casi 10 años más tarde, se estrenó Snake Eyes, una película que fue más un soft reboot que una precuela, y aunque fue elogiada por las secuencias de acción, los fans consideraron que la película se quedó corta en desarrollo de historia y personajes, además de ser un fracaso financiero estrepitoso. Con Transformers Rise of the Beast se abrió la puerta para conectar la saga con G.I. Joe. Sin embargo, por el momento no tenemos muchas novedades dado el pobre desempeño que ha tenido la franquicia en los últimos años. RoboCop. La historia de Alex Murphy, el oficial de policía que perdió casi todo su cuerpo y fue revivido como un cyborg, fascinó al público ochentero y noventero por su enfoque violento, satírico y emocionante. Supo ser una saga que, al menos con su primera entrega, fue un éxito rotundo. A pesar de triunfar en taquilla y que la secuela de 1990 continuó explorando el mundo de RoboCop, la tercera entrega de 1993 fue un fracaso tanto comercial como crítico debido a un enfoque más infantil y un presupuesto más bajo. Esto, junto con el desgaste de la franquicia y las dificultades para encontrar una dirección coherente, llevó a que la saga fuera puesta en pausa por muchos años antes de la reimaginación de 2014. Aunque la película tuvo un presupuesto de 100 millones y logró recaudar 242, también se quedó lejos de lo que esperaba la productora. Aunque curiosamente, esta película recaudó más que toda la trilogía pasada. Lo que fue novedoso en 1987 no se sintió tan fresco en 2014, y aunque la película adapta y mejora algunos aspectos vistos en la historia original, el público no se sintió realmente interesado por la historia de un policía que regresa de la muerte en busca de venganza. En 2018 se habló de una secuela directa de la primera película de los 80s que sería dirigida por Neil Blomkamp, que tiene en su historial películas como Chappie, Elysium y Sector 9. Sin embargo, los planes para la secuela fueron cancelados. Power Rangers. Power Rangers fue una franquicia sumamente exitosa porque era muy económica de realizar. Secuencias recicladas del programa Super Sentai de Japón que solo requería de grabar tramas cíclicas y sencillas con actores desconocidos en Estados Unidos. Lograron por 30 años éxitos innegables temporada tras temporada. Aunque su formato era limitante, la saga nacida en 1993 podía llegar a contar historias profundas a lo largo de las temporadas. Sin embargo, siempre estuvo enfocada a un público infantil, por lo que su crecimiento siempre iba a tener un limitante. En 1995 vimos el primer intento de la franquicia de hacer una película completamente realizada en Estados Unidos, pero su trama sosa la convirtió en un fracaso crítico pero un éxito financiero. El enfoque infantil fue lo que hizo que, desde 2009, Disney y Saban planearan una película más seria para llegar a un público más amplio, y así establecer a la franquicia separándola de su contraparte televisiva más infantil. En 2017 llegó la adaptación de Power Rangers, que tomaba como inspiración a la primera generación que vimos en el 93. La película logró desarrollar más a los personajes y tuvo un balance más acertado entre temas maduros y la naturaleza caótica del show. Sin embargo, su historia general fue considerada muy lenta para el público general. La taquilla y la venta de mercancía no justificó una secuela para la saga que inicialmente quería adaptar todo Mighty Morphin Power Rangers y mucho más. Nos quedamos a la espera de ver la aparición del Power Ranger verde y desarrollar su historia. La franquicia televisiva llegó a su final en 2023, luego de 30 temporadas, y aunque la saga rumorea un reinicio y debut con un enfoque más serio y material 100% original realizado en Estados Unidos, siempre nos quedaremos con la duda de qué habría pasado si la película de 2017 hubiese triunfado. La Brigada A. The A-Team se convirtió en un fenómeno en los 80s por su tono ligero de acción y sus personajes carismáticos, destacando al icónico Mr. T. La serie presentaba a un grupo de veteranos acusados injustamente y en fuga, ayudando a personas necesitadas en cada episodio. Aunque limitada en su narrativa repetitiva, fue muy popular entre los jóvenes y adultos por sus escenas de acción creativas y su humor. En 2010 se estrenó una adaptación cinematográfica con un enfoque más moderno, protagonizado
protagonizada por Liam Neeson, Sharlto Copley y Bradley Cooper, además de contar con la leyenda de la MMA Rampage Jackson, que intentaba capturar el encanto de Mr. T. La película recibió críticas mixtas, pues intentó adaptar la esencia de la serie sin alcanzar el impacto deseado en taquilla, lo que detuvo posibles secuelas y nuevos intentos de revivir la franquicia en el cine. Ghostbusters. Ghostbusters es una franquicia icónica que comenzó con la película de 1984, revolucionando la comedia y el terror con su historia de cazadores de fantasmas en Nueva York. Aunque su secuela en 1989 no tuvo el mismo impacto, la saga continuó viva en series animadas y cómics. En 2016 se lanzó una nueva versión con un elenco femenino que tuvo un recibimiento pésimo por parte de la audiencia y generó pérdidas de $70 millones para el estudio. La llegada de Ghostbusters Afterlife en 2021, que buscó recuperar la nostalgia de las originales, resultó un éxito moderado y renovó el interés por la saga, que estrenó una secuela en 2024 y también tuvo un recibimiento positivo, aunque no alcanzó las cifras de las primeras entregas ni los niveles de éxito de otras franquicias recientes. Tron. La película original de Tron, lanzada en 1982, estuvo adelantada a su tiempo en una producción que combinaba efectos visuales pioneros con una historia de ciencia ficción que nos contó sobre un programador de computadoras que es transportado dentro de un mundo virtual, donde debe luchar contra una inteligencia artificial para poder escapar y salvar el mundo real. Hablemos de historias adelantadas a su tiempo. Aunque no fue un gran éxito en su estreno, se volvió un clásico de culto que inspiró muchas producciones posteriores y que además inspiró uno de los mejores memes de internet y asimismo una icónica participación en South Park. En 2010, Tron Legacy intentó revitalizar la franquicia expandiendo el universo digital y trayendo nuevos personajes en una trama que sigue al hijo del creador del mundo virtual que busca a su padre perdido. La película fue altamente aclamada por sus efectos especiales, su espectacular musicalización y su reinvención novedosa pero fiel, aunque su narrativa fue criticada por ser superficial y no dio paso a una saga exitosa como Disney planeaba, similar a la franquicia de Piratas del Caribe. A pesar de su recaudación moderada, su estilo visual y banda sonora la convirtieron en una película memorable que ha sido más apreciada con el tiempo. Desde 2017 se está produciendo una secuela directa de Tron Legacy protagonizada por Jared Leto, y aunque todavía es muy poco lo que se sabe de la cinta, es evidente que se planea revivir la saga y desarrollar una nueva franquicia, pero solo el tiempo nos dirá si la espera valdrá la pena. Blade Runner. Blade Runner, estrenada en 1982, es considerada una obra maestra de la ciencia ficción, destacando por su sombría visión de un futuro distópico y una profunda exploración sobre la naturaleza humana y la inteligencia artificial. Con un presupuesto de 30 millones, logró recaudar casi 42, lo que estuvo muy por debajo de las expectativas, pero el tiempo la convirtió en una película de culto que logró generar millones de dólares en relanzamientos y mercancía, y logró que 35 años después se lanzara su secuela, Blade Runner 2049, que retomó los temas vistos en el 82 con una dirección visual impresionante y una historia que expandía el universo original, que también fue un fracaso en taquilla. Pero el tiempo la convirtió en otra película de culto. Ahora sabemos que se planea una serie para Prime Video que se estrenará en 2025. Esperemos que esta vez el público la pueda apreciar y no se convierta en otra obra de culto cancelada. He-Man y los Amos del Universo. He-Man surgió en 1983 como una franquicia pensada para vender figuras de acción, pero rápidamente se convirtió en un éxito televisivo. Aunque siempre estuvo orientada al público infantil, He-Man alcanzó estatus de culto, y en 1987 Canon lanzó una película que poco o nada capturó la magia de la serie animada, y con la llegada de los 90s, la saga no logró recuperar su popularidad. En 2002 tuvimos una nueva serie animada con un enfoque más serio que, si bien fue aclamada, no se convirtió en una franquicia exitosa que desarrollara todo un universo. En 2021 Netflix lanzó dos series del personaje que a su vez buscaban revitalizar la franquicia y vender más juguetes. Por un lado, Masters of the Universe Revelation tuvo un recibimiento mixto mayormente negativo,
y He-Man and the Masters of the Universe, dirigida a un público más infantil, tuvo una mejor acogida. Sin embargo, la venta de juguetes no ha sido lo que se esperaba. Las tendencias del mercado han cambiado demasiado y no es raro ver colecciones enteras de He-Man en los estantes de juguetes y remates. Por ahora se planea una película live action protagonizada por Nicholas Galitzine, esperando que esta vez la saga pueda reconquistar a un público más grande. Predator. En 1987 conocimos la saga del Depredador, un extraterrestre cazador en una historia de supervivencia en la jungla, convirtiéndose en un clásico del cine de acción y la ciencia ficción. En 1990 vimos su secuela, en la que el cazador alienígena aterriza en Los Ángeles y se enfrenta a un policía que debe detenerlo mientras lidia con la violencia y el caos de la ciudad, recibiendo una crítica dividida debido a su tono menos serio que la original. Veríamos la saga regresar en 2010 en Predators, en donde un grupo de humanos es llevado a un planeta alienígena donde deben luchar por su supervivencia contra la raza de cazadores. La crítica la recibió de manera positiva, destacando su retorno a las raíces de la franquicia con un enfoque más serio y una atmósfera tensa. En 2018 vimos Predator, y aquí la crítica la destruyó, criticando el guión incoherente y la historia que se alejó por completo de todo lo visto en el pasado para peor. Afortunadamente, en 2022 vimos Prey, que revitalizó el interés al explorar un contexto histórico diferente, ganando gran aceptación de crítica y público. Esta película demostró que la franquicia aún tiene potencial, con posibilidades para más proyectos que sigan expandiendo el universo de Predator. Actualmente se planea una película en la que el depredador sea el protagonista y no el villano. Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja es una de esas franquicias con la que todos crecimos, bien sea con su caricatura de los 2000 que se extendió por 7 temporadas y que fue la primera que muchos vieron, como fue mi caso, las películas live action de los 90s, la excelente serie CGI de Nickelodeon del 2012 o Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles en 2018. La franquicia ha formado parte de nuestras vidas por generaciones, pero todo el fenómeno no habría sido posible sin la serie original de 1987, que con su encanto cómico y divertido conquistó al mundo y estaban en todas partes. Todas las adaptaciones exitosas fueron posibles gracias a la serie animada, pero estamos aquí por los fracasos, y en ese caso debemos hablar de las adaptaciones live action de 2014 y 2016 producidas por Michael Bay, que no tuvo un papel de director por estar ocupado con 2 de las peores películas de Transformers, pero que sí estuvo muy involucrado en aspectos como la visión visual y decisiones creativas. La primera película fue destruida por la crítica y por el público, pero generó ganancias decentes que dieron paso a una secuela que corrigió muchos errores de la primera entrega, pero fracasó estrepitosamente en taquilla. La producción de la entrega del 2014 fue toda una pesadilla, con una película planeada para estrenarse en 2012 que cambiaba a las tortugas por aliens y convertía a Shredder en un robot, entre muchos otros cambios que causaron que la película fuese reescrita varias veces. Y con el fracaso de la secuela, canceló los planes de una potencial franquicia que reviviera las locas aventuras vistas en la serie ochentera y más. En 2023 se estrenó Tortugas Ninja Chaos Mutante, que, aunque tuvo una recaudación baja para su presupuesto, fue muy elogiada por crítica y fans, y actualmente se planean secuelas y una serie animada. No sabemos si veremos otro intento live action de ver a la banda de ninjas vigilando las calles, pero los personajes nacidos en cómics siguen siendo una máquina de dinero en otros formatos y están lejos de quedarse olvidados. Thunder! 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 Thundercats! Con este grito de batalla épico se despertaron muchos niños de finales de los 80s y principios de los 90s que siguieron a un grupo de guerreros que escapan de su planeta y luchan contra el malvado Mumm-Ra.
Aunque fue comparada con He-Man y los Amos del Universo, Thundercats tenía un enfoque más orientado a lo fantástico y misterioso y contó con una animación más pulida, lo que la llevó a tener más de 100 episodios y ventas millonarias en juguetes. Aunque se llegó a rumorear sobre potenciales películas live action, la franquicia perdió su encanto con el tiempo contra otras propuestas más innovadoras. Similar a la serie de He-Man de los 2000, Thundercats intentó revitalizar la saga con una serie animada con un tono más serio y oscuro, no enfocada directamente al público infantil que lamentablemente en 2011 ya tenía la batalla perdida. Con un mercado de la animación que estaba saturado por series dirigidas a audiencias similares como Ben 10, Avatar, La Leyenda de Korra y Transformers Prime. Estos programas ya habían establecido una base sólida de seguidores, lo que dificultó que Thundercats pudiera destacarse. Además, el interés por las series de acción en el canal Cartoon Network estaba disminuyendo debido a la preferencia por comedias y animaciones más orientadas a lo absurdo como Hora de Aventura y Un Show Mad. Es por esto que en 2018 se intentó revivir la franquicia con un show con una naturaleza que se acercaba más a este humor absurdo y de producción económica que estaba resultando tan bien en otros programas. Pero fue destruida por críticos y fans antes de que se estrenara. No sabemos cuándo veremos a los Thundercats de nuevo. Se habla mucho de nuevas adaptaciones, pero no se llega a nada. Alien, estrenada en 1979, redefinió el género de horror y ciencia ficción con su atmósfera de suspenso y su inolvidable antagonista. La saga se expandió en múltiples secuelas, cada una explorando nuevos aspectos del universo y mezclando temas de horror y acción. Las primeras dos películas fueron económicas y muy rentables, recaudando 10 veces su presupuesto. Fue con Alien 3 y 4, lanzadas en los 90s, que la recepción del público y crítica se volvió menos favorable en opiniones y recaudación. El regreso triunfal se daría con Prometeo en 2012, que, si bien no logró la aceptación de las primeras películas, sí logró una mayor recaudación. En 2017 veríamos Alien Covenant, que seguiría canónicamente con la historia vista en Prometeo y el origen de los xenomorfos. Y aunque su presupuesto fue menor a la película del 2012, recaudó mucho menos dinero y tuvo críticas mixtas, que se alejaron por mucho del éxito de las originales. En 2024 vimos Alien Romulus, que podría considerarse la primera desde los 80s que logra un buen balance entre aceptación del público, crítica y recaudación en casi 40 años. Por ahora esperamos el estreno de Alien Earth en 2025 y veremos si finalmente la saga de Alien se mantiene como el éxito que ha sabido ser. Terminator. Con una increíble primera parte estrenada en 1984 que seguía al Terminator intentando acabar con John Connor y una secuela que superó por lejos la recaudación y aceptación de su predecesora, la saga de Terminator nunca pudo recuperar la popularidad o brillo de estas obras maestras del cine. En 2003 vimos La Revolución de las Máquinas, que si bien logró recuperar su inversión y tener números decentes, quedó muy por debajo de lo esperado, y la aceptación fue mayormente mixta. En 2009 veríamos la más costosa de la saga hasta ese entonces, Terminator Salvation. Con una crítica mayormente negativa y un presupuesto de 200 millones que solo logró recaudar 371, se quedó lejos de los 600 a los que apuntaba el estudio. En 2015 veríamos cómo nuevamente intentaron revitalizar la saga con Terminator Genesis, que logró recuperar su inversión y ser un éxito moderado, pero que tuvo una aceptación mayormente negativa. Lo que no detuvo a James Cameron de producir en 2019 Terminator Dark Fate, que aunque tuvo una crítica relativamente positiva, destacando la acción y el regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor, no logró atraer a suficientes espectadores para ser considerada un éxito financiero, lo que llevó a la decisión de no continuar con la franquicia en los términos que se habían planeado inicialmente. Willow.
En 1988 vimos como Ron Howard y George Lucas traían a la vida una nueva película de fantasía que buscaba lograr un impacto similar al de Star Wars. Le seguíamos a Willow Ufgood, un humilde granjero y aspirante hechicero que se embarca en una aventura épica para proteger a un bebé destinado a derrotar a la tiránica Reina Bab Morda. Aunque no logró los números de Star Wars, fue un éxito moderado pero una decepción para el estudio, aunque el tiempo la convirtió en un clásico de culto. Más de 30 años después, en 2022, Disney Plus lanzó una serie secuela que retoma la historia años después, mostrando a Willow como un poderoso hechicero que lidera a un grupo de nuevos héroes en una misión para salvar al reino de una nueva amenaza. Aunque la serie amplió el universo y apostó por un enfoque moderno con un elenco diverso, recibió críticas mixtas, destacando su humor y visuales, pero cuestionando su narrativa y ritmo. A pesar de su cancelación tras una temporada, Willow permanece como una franquicia querida dentro del género de fantasía. Mad Max. La saga Mad Max es una de las más icónicas del cine de acción y del género postapocalíptico. Inspiró muchas obras tras su trilogía que comenzó en 1979 y tuvo dos secuelas en 1981 y 1985, siendo la segunda, The Road Warrior, la favorita de muchos, mientras que la tercera, Beyond the Thunderdome, fue la que tuvo la recepción más baja en su momento. Las películas, sin embargo, contribuyeron significativamente al legado de Mad Max como una de las sagas más influyentes del cine. Tras décadas de silencio, la saga resurgió con Mad Max Fury Road en 2015, una nueva visión de George Miller que reinventó la franquicia para una nueva generación. Protagonizada por Tom Hardy como Max y Charlize Theron como Furiosa, la película cautivó tanto al público como a la crítica, con un presupuesto de $150 millones y una taquilla de 375 a nivel mundial. Recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó 6. Casi 10 años después, en 2024, se estrenó Furiosa, una precuela que, si bien fue muy elogiada, fue un fracaso financiero. Con un presupuesto de 168 millones, recaudó 173, lo que representó pérdidas millonarias. Antes del estreno de la película se planeaban al menos 3 secuelas más, pero por ahora el futuro es incierto. Aeon Flux. Aeon Flux comenzó como una serie de cortos animados emitidos en 1991 en Liquid Television, un bloque experimental de MTV. Creada por Peter Chung, la serie destacó por su narrativa no lineal, estética cyberpunk y temas filosóficos. Ambientada en un futuro distópico, la historia sigue a Aeon, una intrépida agente que opera en una guerra constante entre las naciones de Monica y Bregna. La serie, aunque de culto, tuvo un impacto limitado en el público general, pero su estilo único y sus cuestionamientos sobre moralidad y autoridad la hicieron influyente dentro de la animación para adultos. En 2005, Hollywood adaptó Aeon Flux como una película de acción real protagonizada por Charlize Theron. Con un presupuesto de 62 millones, recaudó 52,3, convirtiéndose en un fracaso comercial. Además, fue criticada por simplificar los complejos temas de la serie original y priorizar la acción por encima del contenido filosófico. Aunque Charlize Theron recibió elogios por su interpretación, la dirección y el guión no lograron capturar la esencia innovadora de la obra original. El film quedó como un intento fallido de revivir una propiedad de culto, dejando en duda el potencial de futuras adaptaciones. Muchas sagas han revivido desde que llegó el nuevo milenio. Star Wars, Jurassic Park, Star Trek son algunas que han tenido puntos altos y bajos en cuanto a crítica y recaudación, pero que siguen siendo sumamente exitosas y no se pueden considerar fracasos completamente. En el caso de Alien y Depredador, tuvieron dos crossovers que debían ser épicos pero quedaron a deber para los fans. Estrenadas en 2004 y 2007 respectivamente, ambas películas mostraron un punto bajo para las franquicias que supieron ser legendarias y que afortunadamente pudieron regresar. Otro crossover que quedó a deber fue el enfrentamiento de Freddy contra Jason, que juntaba a los villanos de Pesadilla de Elm Street y Viernes 13 en una película que se sintió más de acción que de terror, y aunque fue destruida por la crítica, se hizo de un séquito de seguidores. Hablando de Freddy y Jason, ambos tuvieron intentos de
regresar en el nuevo milenio que no capturaron la popularidad de sus mejores días. Pero las franquicias de terror podrían tener un video completamente dedicado a ellas, incluyendo nombres como Chucky, Hellraiser, Poltergeist, La Cosa y muchas más que han tenido intentos de revivir en nuestros días, con algunos más exitosos que otros. Dejando de lado el terror, Conan el Bárbaro tuvo una crítica mixta que igual adquirió un estado de culto y regresó en 2011 a manos de Jason Momoa, pero fue un fracaso crítico y financiero. Fuera de las sagas de acción y el público geek, hay una lista interminable de remakes y reboots que han fallado en capitalizar sobre su éxito pasado. Pero por ahora, esto es todo de mi parte. Si quieres una segunda parte de este video, déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Tony H para #Geek y nos vemos en la próxima.